Y bueno, de manera muy breve les voy a comentar, o sea, lo que es el cáncer es un grupo de enfermedades y se refiere a las células que son transformadas y que comienzan a proliferar de un modo incontrolado y de manera errática. En algunos casos se dispersan e invaden diferentes sitios y a esto se le llama metástasis. Puede iniciar en diferentes tejidos u órganos y de acuerdo a esto, la mayoría de las veces se les da el nombre al tipo de cáncer. Hay más de 100 tipos diferentes y es la segunda causa de muerte a nivel mundial con datos de 2018, que son los más recientes, con 9.6 millones de muertes asociadas al cáncer. Esto quiere decir, bueno, en general, 1 de cada 6 muertes está asociada a cáncer. El 70% de estas muertes ocurren en países de ingreso bajo o medio, en los países que están en desarrollo. Siguiente. Ahora, ¿cómo se da la formación y la progresión del cáncer? En esta ocasión yo les voy a hablar exclusivamente de la formación de tumores. Hay muchos tipos, como les mencionaba, pero solo me voy a enfocar en la parte de progresión tumoral. Primero comienza con un epitelio normal, una célula normal, que comienza a sufrir una hiperplasia. Empiezan a proliferar estas células en un modo anormal. Esto se le llama tumor benigno siempre y cuando no empiece a invadir otras tejidos aledaños. En este momento, bueno, empiezas a ver un reclutamiento de células inmunes y comienza a progresar el tumor, se puede convertir en un tumor maligno in situ cuando ya las células comienzan a exhibir características de malignidad, y eventualmente cuando se pierde la membrana basal en los epitelios y las células empiezan a metastatizar a otros tejidos, migración, y ya es un tumor maligno invasivo. Se da la metástasis, si puedes regresar, se da metástasis a diferentes órganos, comenzando con los linfonodos regionales y posteriormente, bueno, puede ir a pulmón y a hueso o cerebro. La siguiente. Entonces, bueno, en esta parte de la progresión del tumor hay una parte muy importante que es el microambiente tumoral inmune. Estas células pueden favorecer o impedir que se forme el tumor. Siguiente. Siguiente, por favor. Y esta progresión se da principalmente en 3 fases. En la primera fase, que está de su lado izquierdo de la pantalla, las células detectan células transformadas, células citotóxicas detectan células transformadas y las destruyen. Esto es en una cosa normal, esto pasa todos los días en el organismo. Y estas células citotóxicas, como las células NK, van a los linfonodos regionales y presentan antígenos a células linfocitos. Estos linfocitos eventualmente pueden ir a detectar otras células que también sufran alguna transformación. Entonces, se da un mecanismo de control. Se van destruyendo las células y no hay crecimiento de ningún tipo. Esto puede pasar, como les decía, de manera normal y mantenerse en un estado de equilibrio. Eventualmente, este equilibrio puede empezar a romperse y las células empezar a proliferar, pero quedarse como un tumor in situ o en el mismo lugar durante mucho tiempo. Y esto se da bajo el control del sistema inmune, que diferentes tipos de células, como las células NK, los eosinófilos, neutrófilos, mastocitos, linfocitos T citotóxicos o macrófagos, destruyen a células transformadas o tumorales y no permiten que éstas
formen un tumor. Siguiente. Cuando este equilibrio se rompe, comienza a darse una fase que se le denomina, siguiente por favor, que se le denomina de inmunosubversión. Esto quiere decir que las células inmunes que se empezaron a reclutar al tumor comienzan a adquirir características tumorales que promueven la formación del tumor. Estas células inmunes son reclutadas en su mayoría mediante quimiosinas, por ejemplo, los macrófagos se reclutan con quimiosinas como CCL2, CCL5, los linfocitos con CX3CL1, y así cada tipo celular tiene sus quimiosinas específicas. Entonces, estas células en el microambiente comienzan a adquirir, como les decía, las características específicas del microambiente tumoral y a ser protumorales. Siguiente. Dentro de estos tipos celulares están las células dendríticas. Una célula dendrítica, se han detectado varios tipos, pero en general las células dendríticas tipo 1 expresan MHC1 y CXCR1 y presentan los antígenos a linfocitos T CD8. Son los linfocitos citotóxicos que se encargan de destruir a las células tumorales, entre otro tipo de células infectadas también, por ejemplo. Y están los linfocitos, las células dendríticas tipo 2 que expresan MHC2 y presentan antígenos a los linfocitos T cooperadores o CD4. Además de estos dos tipos, se han detectado también células dendríticas tolerogénicas. La siguiente. Estas células dendríticas tolerogénicas tienen la característica de, siguiente por favor, tienen la característica de que fallan en la presentación de los antígenos. Puede ser porque son células dendríticas inmaduras, porque no procesan adecuadamente el antígeno. Por la naturaleza del antígeno, se ha visto que, por ejemplo, puede pasar en la presentación de antígenos tipo carbohidratos o por la inducción de proteasas. Y también pueden generarse este tipo de células por la supresión en el microambiente. Siguiente. Esta supresión en el microambiente puede ser dado por interleucina 10, por factor de crecimiento vascular endotelial, que es VEGF, por prostaglandina 2, por hipoxia, por la presencia de ácido láctico, y la célula tumoral de manera directa puede inducirlas a través de la molécula CTLA4. Entonces, mediante todos estos mecanismos pueden surgir estas células y estas a su vez inhiben una respuesta de tipo citotóxica y de TH1 y inhiben la producción de TNF-alfa y interferón gamma. Inhiben también la producción y la proliferación de células cooperadoras y citotóxicas. Siguiente, por favor. Entonces, en los tumores, esto ha resultado relevante porque se ha encontrado que se forman estructuras linfoides terciarias con células dendríticas asociadas a estos tipos de linfocitos y que promueven in situ en el tumor la generación de más células tolerogénicas y a su vez de linfocitos que tienen funciones irregulares o, bueno, anormales a lo que normalmente pueden hacer. Siguiente. También otro tipo celular asociado a los tumores son los macrófagos. De manera general se describen de una manera muy pues que cada vez va siendo más específica, pero bueno, iniciamos con un fenotipo de tipo M1 activado alternativamente con citocinas que producen citocinas proinflamatorias y son inducidos por interferón gamma, por lipopolisacáridos, y los linfocitos tipo 2 o activados de manera
alternativa, perdón, los otros son activados de manera clásica, los dos son activados de manera alternativa. Estos segundos macrófagos M2 están asociados a la infección por parásitos, a la remodelación tisular, a las alergias y a la angiogénesis. Son inducidas por interleucinas como la 4, la 3 y la 10, y producen estas interleucinas, y también pueden producir factor VEGF. Siguiente. Pero de manera más reciente se ha visto que los macrófagos que están en los tumores, se les llama macrófagos asociados a tumores, pueden exhibir características de cualquiera de estos dos tipos de macrófagos, e incluso pueden exhibir características diferentes a estos macrófagos. Siguiente, por favor. Se les ha asociado mucho al tipo M2 y hay reportes en los que los mencionan como tipo M2. Pero, siguiente. Pero se ha visto que si bien comparten características con estos macrófagos, no son exclusivamente estas características las de los macrófagos asociados a tumores. Siguiente, por favor. Estos macrófagos asociados a tumores, como les mencionaba, hay diferentes fenotipos que existen en el tumor. Pueden tener el receptor CD169. No se sabe aún cuáles son las funciones de esta molécula en los macrófagos asociados a tumor, pero en general los macrófagos que presentan esta molécula tienen funciones reguladoras y de tolerancia. Hay otro tipo de macrófagos que expresan TCR. Estos secretan CCL2 y también tienen funciones de fagocitosis. Esta CCL2 es importante porque, como les había mencionado anteriormente, es la quimiosina encargada de reclutar macrófagos. Entonces, estos macrófagos están produciendo la quimiosina para seguir reclutando macrófagos y aumentar la cantidad de estas células en el tumor. Entonces, se ha visto en tumores, por ejemplo, de mama, que la cantidad de macrófagos está correlacionada con el pronóstico del tumor. Entre más macrófagos que sean tipo 2 o que expresen CCL2, el pronóstico es peor. Y bueno, como les había mencionado también, comparten características con los M2. En general pueden producir estos macrófagos asociados a tumor interleucina 6, que favorece la transición epitelio-mesenquimal, que es una característica importante en la progresión y transición del tumor. Producen también interleucina 8, que tiene que ver mucho con la neovascularización y formación de vasos sanguíneos y la alimentación al tumor. Interleucina 10, que es una interleucina que induce tolerancia en diferentes tipos celulares, y bueno, como les había comentado, el factor VEGF, que también está muy relacionado con neovascularización y formación de nuevos vasos sanguíneos. Siguiente. Otro tipo celular que se ha visto asociado a los tumores son los neutrófilos. En general hay también una clasificación que menciona N1, N2, pero bueno, hay autores que mencionan una clasificación diferente de acuerdo con su activación. Pueden estar en circulación sin ser activados, pueden tener una activación media, o ya activados en una inflamación aguda, y finalmente activados muy activamente ya cuando hay fagocitosis fallida, en casos de, por ejemplo, cuando hay sepsis o formación de pus en una infección. A pesar de que ya hay estudios en cuanto a los neutrófilos y los tumores, pues todavía no se ha visto bien a bien el papel que pueden tener estos neutrófilos. Se sabe que expresan CD11B y lyase high,
pero pues no se sabe bien su papel. Se ha visto que lo que sí pueden hacer estos neutrófilos es hacer nichos metastásicos en lugares como el pulmón. Se ha visto los neutrófilos asociados a las células tumorales y mediante redes que se llaman, bueno, redes de NETs. Estos neutrófilos hacen un nicho para que las células tumorales puedan llegar y establecerse ahí en el sitio a distancia. Siguiente. Por último, bueno, están unas células muy importantes para la parte de los parásitos, que son los eosinófilos. También se les ha empezado a caracterizar como eosinófilos tipo 1 y tipo 2, dependiendo de las citocinas que produzcan. Y también se ha visto que pueden estar asociados al tumor. Dentro del tumor se han encontrado eosinófilos y tampoco está muy estudiado. Los reportes dicen que si hay más eosinófilos en el tumor y en la circulación sanguínea, el pronóstico de los tumores es favorable, pero seguimos en esa parte todavía buscando. Siguiente. Bueno, ya, ahora sí, viene la parte de los linfocitos. Estas células son muy importantes, son parte de las células de la respuesta inmune innata. Y se ha visto que en el tumor, los linfocitos T pueden adquirir un fenotipo regulador. Los linfocitos T cooperadores pueden volverse linfocitos TSD4, FOXP3 positivos, que son reguladores también. Y los linfocitos tóxicos CD8 pueden adquirir también este fenotipo regulador. Es importante que estas dos células adquieran este fenotipo regulador porque en cuestiones normales disminuyen la inflamación, ayudan a controlar procesos de inflamación aguda o crónica, pero en el tumor, pues estas características lo que hacen es favorecer el crecimiento del tumor. Siguiente. Algunos de los mecanismos de acción de estas células reguladoras son mediante la secreción de interleucina 10. Como les había mencionado, esta interleucina tiene funciones reguladoras. Promueve que las células dendríticas se vuelvan tolerogénicas y que inhiban la función de los linfocitos T citotóxicos y las vuelvan células supresoras. Además, también inhibe o disminuye la producción de citocinas en otras células como los eosinófilos y los macrófagos, y de manera directa puede causar la citólisis de linfocitos CD8 o citotóxicos, además de que mediante la expresión del receptor de interleucina 2, que es CD25, consume la interleucina 2 que está en el medio e inhibe la proliferación clonal de linfocitos T que utilizan la interleucina 2 para la proliferación. Entonces, tiene diferentes mecanismos y todos están encaminados a la regulación y a la baja de la inmunidad, al control de la inflamación. Siguiente. Entonces, a pesar de que todos estos mecanismos suceden pues todos los días para controlar la proliferación de células tumorales, no nada más nuestro organismo tiene contacto con este tipo de fenómenos, sino con parásitos, con virus, con bacterias, con hongos, y todos los días estamos en constante lucha y pues seguimos vivos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa para que podamos seguir así? Y si hay mecanismos por los que se desregulen esta homeostasis, este equilibrio. Siguiente, por favor. Se ha visto que, por ejemplo, los agentes infecciosos pueden actuar como factores de riesgo para el cáncer. La Organización Mundial de la Salud ya reportó que 15% de los tipos de cáncer están relacionados a infecciones, ya sea virales, bacterianas o parasitarias. Y el 25% de estos casos se ha reportado en los países en desarrollo. Siguiente.
Pero ¿cómo puede ser que los parásitos produzcan cáncer? Puede ser que sean inductores directos, actuando como carcinógenos tal cual, o que promuevan y favorezcan por diferentes mecanismos indirectos el crecimiento de tumores o la formación del cáncer. Siguiente. Se ha visto que hay parásitos como estos 3 tipos de tremátodos, siguiente, que promueven la presentación del cáncer, lo inducen tal cual. Ya están catalogados por la Organización Mundial de la Salud como carcinógenos. Y esto lo hacen en una infección crónica. Siguiente. Además, se ha visto que pueden funcionar como promotores otro tipo de parásitos, como por ejemplo los protozoarios, que son microscópicos. Diferentes tipos de parásitos ya se ha visto asociados a cáncer de próstata o a tumores cerebrales, displasia intestinal. También otros nemátodos como Fasciola o como Platinostomum producen también tumores como leiomioma, colongiosarcoma, y nemátodos que también se ha visto que pueden producir estos tumores. La mayoría de los casos está asociado a la presencia del parásito en el órgano afectado. Por ejemplo, Trichuris muris con tumores intestinales. La infección crónica con el parásito puede llevar a la presentación del tumor, o estrangiloides también en el colon, y eso se ha visto de manera directa, la relación directa, no como un inductor o un carcinógeno, pero como promotor. Siguiente. ¿Cuáles son los mecanismos que estos parásitos pueden usar para promover o inducir cáncer? Pues es la presencia del parásito, como les decía, en el órgano afectado. La presencia del parásito va a producir daño y muerte celular. Y el tejido lo que va a hacer es tratar de reparar, y las células van a proliferar para hacer un recambio de células que están dañadas por células que no están dañadas. Esto de manera crónica puede inducir que los mecanismos de control de la proliferación se desequilibren. Siguiente. Y pueden empezar a proliferar de manera indiscriminada. Además, al mismo tiempo, la presencia del parásito puede hacer que se recluten células inmunes, como macrófagos o eosinófilos, que les comentaba son muy importantes en la parte de infecciones parasitarias, sobre todo por nematodos helmintos, y producir estas células, especies reactivas de oxígeno y ácido nítrico, que daña el DNA, producen mutaciones en estabilidad genética, la transformación de las células, y también desencadena que los mecanismos de control de la proliferación se desequilibren. Siguiente. Esto en un proceso crónico y repetido, porque el parásito se mantiene ahí y no se elimina. Para esto el sistema inmune también tiene sus mecanismos de control. Entonces lo que hace es mandar células para que disminuyan el daño que están produciendo las otras células inmunes, como las citotóxicas, y que ya no estén produciendo tanto daño, porque muchas veces el daño que se produce por la respuesta es más dañino que la presencia del parásito en sí. Siguiente. Además, como si fuera poco, los parásitos tienen producción de secreciones y excreciones. Y se ha visto que estas secreciones y excreciones de manera directa pueden favorecer la generación de células reguladoras, que en condiciones normales podrían favorecer que el daño se disminuya o se elimine, el daño en el tejido, pero que también a su vez promueve que las células que están proliferando de manera aberrante no sean reconocidas y destruidas. Siguiente.
Se ha visto que las infecciones parasitarias producen la generación de linfocitos reguladores. Por ejemplo, Toxocara canis se ha visto que induce en ganglios linfáticos periféricos células CD4, o sea, cooperadoras reguladoras, y en el vaso también cooperadoras reguladoras y citotóxicas reguladoras. Además, se ha encontrado que en el suero de estos animales infectados hay niveles altos de interleucina 10 y del factor VEGF. En otro modelo de parásito, que es intestinal, que es el Ligmosomoides polygyrus, también hay generación a nivel local en el colon de células reguladoras, T reguladoras, y asociado a la presencia local de estas células en el intestino, también en los nódulos mesentéricos, que son los que orquestan mucha parte de la respuesta inmune en el intestino, se ha visto que hay inducción de estas células. Siguiente. Antes, aquí. Antes. Entonces, ¿qué pasa cuando la infección ya per se induce la generación de células reguladoras que disminuye la inflamación y puede favorecer a los tumores? Pues se ha visto que si se infectan animales con el parásito Toxocara canis, que es un parásito de perros, pero que puede afectar a un humano, y después se les inducen tumores mamarios, estos tumores son más grandes. Presentan disminución en células citotóxicas, que son las que se encargarían de eliminar a las células tumorales. Y a nivel sistémico también inducen estas células citotóxicas y generan también citocinas que son asociadas a la baja de la inmunidad, que son la interleucina 10 y además el VEGF, que promueve la cicatrización también de estas, en general, de las heridas. Además se ha visto que aumenta la metástasis. Siguiente. En otro modelo de tumores de colon y del nematodo Eligmosmoides, se ven dos vertientes. La primera, a su lado izquierdo, es una colonoscopía en un ratón al que se le indujo tumores de colon mediante colitis inflamatoria, una inflamación crónica del colon, y se le administraron huevos del nematodo. Cuando la infección se da después de la inducción de la inflamación, no hay impacto en el crecimiento tumoral. Aquí no hay ningún problema. Pero si la infección se da después de la inducción del tumor, antes de la inducción del tumor, perdón, sí hay una promoción del crecimiento tumoral y eso está asociado a la generación de las células reguladoras y a la disminución de células citotóxicas que podrían estar eliminando a las células tumorales. Esto se vuelve importante porque se han planteado, siguiente, se han planteado tratamientos en el caso de la colitis inflamatoria con parásitos. Ya incluso se venden los huevos de los nemátodos como tratamiento para la colitis crónica. Y esto es importante porque si nosotros estamos en una etapa de colitis tal cual, sin formación de tumores o de pólipos, podría resultar benéfico. Pero si ya hay una inducción tumoral, podría ser todo lo contrario. Ya establecido el tumor, podríamos favorecer con la respuesta que induce el parásito la progresión de tumores. Siguiente. Y bueno, como les mencionaba, ahorita los parásitos pues son los malos, nos pueden producir que el tumor aumente de tamaño, nos pueden producir incluso cáncer, pero también se ha visto el otro lado, la
otra vertiente, que estos mecanismos de regulación de la respuesta inmune pueden hacer que el tumor disminuya de tamaño o desaparezca. Siguiente. Hay diferentes mecanismos propuestos como mecanismos antitumorales de los parásitos y todos, la mayoría, están relacionadas con la regulación de la respuesta inmune. Como les mencionaba, los parásitos regulan la respuesta de su hospedero para poder sobrevivir en él. Un buen parásito es el que sobrevive en el hospedero, no es el que mata a su hospedero. Entonces, estos mecanismos se han empleado en diferentes tipos de tumores como tratamiento para inducir una respuesta inmune, por ejemplo, con anticuerpos específicos al tumor. Se ha visto que los parásitos comparten ciertos antígenos con los tumores y esto se ha potenciado. Y con otro tipo de mecanismos como la supresión de la neovascularización, por ejemplo, o activación de células citotóxicas. Siguiente. Particularmente se ha visto que el parásito Taenia crassiceps disminuye pues la presentación de tumores colorectales. Es más o menos lo que les había comentado anteriormente con el ligmosomoides. Aquí la diferencia es que Taenia crassiceps no se encuentra en el intestino del hospedero, sino está en la cavidad abdominal. Entonces, de un modo no directo, está regulando la respuesta en el hospedero mediante sus productos de secreción y excreción, para que los tumores no crezcan y se presenten menos en cantidad. Siguiente. También se ha visto con otro parásito que es Echinococcus granulosus, que inyectar el antígeno de este parásito, los productos de secreción y excreción de este parásito, a ratones a los que se les inducen tumores de colon, disminuye la presentación de tumores y aumenta la supervivencia de los animales, ya sea de modo preventivo o terapéutico, o sea, antes de inducir el tumor o una vez que se indujo el tumor. Esto se ha relacionado con que las células que se inyectan a los tumores, a los ratones para inducir los tumores, expresan un antígeno y este antígeno también es expresado por el parásito Echinococcus. Entonces lo manejan algo así como un tipo de vacuna. Todo esto es completamente experimental. Siguiente. También se ha visto con otro parásito que es Trichinella spiralis y melanoma, que la infección, ya no nada más la inyección de los productos de secreción, sino la infección puede disminuir e incluso casi eliminar el desarrollo de tumores de melanoma en ratones. Esto se ha asociado porque el parásito Trichinella spiralis tiene un mecanismo especial para invadir al hospedero. Trichinella ingresa a una célula muscular e inhibe los mecanismos de vascularización en esa zona para poderse establecer. Entonces, por ese mecanismo de inhibir la vascularización e inhibir la alimentación del tumor, es lo que se plantea que Trichinella podría estar actuando. Siguiente. Y bueno, pues ya para terminar, entonces nos queda la pregunta de que ¿son parásitos, son buenos o malos, son enemigos o son amigos? Y siguiente. Pues todo dependerá del tipo de parásito y del tiempo que permanece en su hospedero. Por lo que es importante, pues en este sentido, los programas de desparasitación, de detección y desparasitación en general, no todos los parásitos son malos, no en todos los casos son malos y también depende del tipo de respuesta que produce en su hospedero y para cada caso y cada tipo de cáncer, además del momento de la infección y la inducción del cáncer. Porque bueno, se ha visto que si pueden hacer un priming en la respuesta inmune. Esto quiere decir que
la modulan a que sea un tipo 2 o más, no tan proinflamatoria. Incluso se ha propuesto la hipótesis de la higiene, que los países en vías de desarrollo presentan menos casos de alergias porque en su niñez tuvieron contacto con parásitos que están regulando su respuesta inmune y entonces pues impiden que se generen estas reacciones alérgicas. Pero esto, bueno, es bastante controvertido y como les mencionaba, es muy particular y depende de cada caso. Y pues en general ya esta sería siguiente mi presentación. Y pues les agradezco mucho su atención y les vuelvo a pedir una disculpa por todos los problemas técnicos que tuvimos. Hola, muy bien, Rocío. Buenas tardes a todos. Nuevamente también reitero, solicito una disculpa al auditorio por los problemas técnicos, pero bueno, estamos todavía acostumbrándonos a estas tecnologías. Sin lugar a dudas, Rocío, los parásitos, como bien dices al final de tu charlas, son microorganismos que regulan la respuesta inmune. Sin embargo, yo rescataría de aquí de que normalmente cuando uno piensa en tumores y piensa en cáncer, pues habla mucho del fondo genético, se habla mucho de que las personas que desarrollan tumores es por una fuerte predisposición genética. Y cuando se piensa en factores ambientales, se piensa en contaminantes, se piensa en plaguicidas, se piensa en metales, se piensa en alimentos que son carcinogénicos, pero poco se habla del papel que puede tener los parásitos, las bacterias. Hoy por hoy se está más o menos caracterizado o claro el hecho de que si nosotros nos infectamos en edades muy tempranas por alguna bacteria, por algún virus o por algún parásito, como bien lo dices, esa infección crónica que a veces no le damos importancia, pues predispone en gran medida el desarrollo de un tumor, quién sabe en qué época de nuestra vida. O sea, normalmente los mexicanos, casi todos estamos parasitados por algo, por amibas, por tenias, por parásitos incluso que son de animales de granja. Y le damos poca atención a esto porque aparentemente no nos causa un daño agudo. Y vivimos con ese parásito, lo vemos normal tener amibas y no sabemos el daño que nos puede causar a los 30, 40, 50 años y que esa infección puede estar relacionada con una neoplasia en cualquier época de nuestra vida. Entonces, yo creo que esto es un tema que merece mucha investigación y no sé si coincides conmigo en esto que acabo de decir. Sí, sí, claro que sí, porque se han planteado esos mecanismos de control en las fases tempranas del desarrollo para evitar enfermedades alérgicas, pero no se ha contemplado que pueden inducir otro tipo o favorecer que se dé otro tipo. Y no nada más es lo que de niños pudimos infectarnos, sino de manera continua. Hay parásitos que nosotros tenemos la capacidad de eliminar y ya no hay ningún problema, pero hay otros que se quedan durante años en nuestro organismo, que son los que pues más pueden afectarnos y que pues la verdad muchos pues no considerábamos o los médicos pues no consideran, no se ha difundido el conocimiento de este tipo de cosas para también el manejo en general en las personas. Sí tienen un papel inmunorregulador los parásitos, eso no hay ninguna duda, pero bueno, no sabemos hasta qué punto pueda ser bueno o no.
Así es. Por aquí Bernardo Regalado dice, interesantísimo el tema de los parásitos. Estaremos, dice, pregunta, ¿estaremos en presencia de que los parásitos involucrados en procesos patológicos o no estén evolucionando a ser parte de nuestra microbiota? ¿Qué opina Rocío? Yo creo que sí, porque ya se ha visto casos de parásitos que comienzan a establecerse en el humano. Por ejemplo, Ascaris, el parásito de humanos es Ascaris lumbricoides, pero ya se ha visto que Ascaris sum, que es el parásito de cerdo, puede infectar al humano y ya como un hospedero definitivo, o sea, en el humano se puede dar el ciclo completo, no nada más una parte de él. Y pues empiezan a hacer, o sea, no nada más eso, empiezan a ser ya parte de nuestro día a día y se empiezan a adaptar a nuestras características. Entonces, sí, seguramente sí, ya empiezan a ser parte de la... Además, la presencia de los parásitos promueve el cambio de microbiota. También se ha visto que la presencia del parásito puede favorecer un tipo u otro de microbiota. Fíjate, ahorita que estás comentando esto, me pongo a pensar en cómo nuestro estilo de vida ha cambiado y cada día es más frecuente el tener mascotas como perros, principalmente en las casas. El perro siempre ha sido un animal de compañía del humano. Bueno, no siempre, en los últimos cientos de años el perro ha sido un animal de compañía, pero ahora en las nuevas generaciones hemos hecho al perro parte de nuestra familia. Hay un cambio de hábitos que consideran al perro, incluso muchas personas hasta como un hijo. Y eso puede favorecer, esos cambios de hábitos o de cultura puede favorecer que parásitos, virus, bacterias que formaban parte de la microbiota del perro, por poner algún ejemplo, se adapten de manera más rápida al humano y puedan tener alguna consecuencia en nuestra biología o en nuestra inmunopatología, ¿no? Sí, sí puede ser. O sea, ya hemos estrechado mucho el contacto con las mascotas y ahí hay dos vertientes. Una, muchas veces los animales que tenemos de compañía, perros y gatos sobre todo, que son de casa, la mayoría de las veces están cuidados, desparasitados y etcétera. Pero muchas veces también esos animales que o se pierden o los abandonan dan paso a la generación de animales que están en la calle, que esos en realidad son los que muchas veces de los que nos tenemos que preocupar porque son los que defecan en la calle, los que esparcen los parásitos y que pues, no nada más nos pueden infectar a nosotros, sino a los perros que tenemos en la casa y perpetuar ciclos biológicos. Y es la misma, las dos vertientes, ¿no? Se ha visto que niños que tienen perros en casa no tienen alergias, pero ya no sabemos hasta qué punto es bueno y hasta qué punto después nos pueda afectar. Entonces, falta mucha investigación pues sobre todo para toma de decisiones, porque podría ser muy drástico decir, no, pues entonces yo saco al perro a la calle, pero el sacar al perro a la calle es la misma, es aún peor, ¿no? Perpetuar esos ciclos de contaminación externa. Entonces, sí, falta más investigación y pues mantener a los que tenemos en casa bien desparasitados. Dice Anaí Sotelo, ¿se conoce cuál es el mecanismo exacto que ejercen los productos de excreción, me imagino que de los parásitos, en alguna enfermedad? El mecanismo directo de los productos de secreción y excreción. Exacto, pues se conocen diferentes mecanismos.
Dependiendo del parásito, hay variaciones en estos productos de secreción y excreción. La mayoría en lo que coinciden es en la respuesta inmune que regulan. Sobre todo los helmintos comparten mucho eso. Como tienen una cantidad enorme de carbohidratos en sus productos de secreción y excreción, tienden a favorecer respuestas reguladoras. El mecanismo exacto, pues, es por la inhibición de la presentación de antígenos, bueno, la desregulación de presentación de antígenos de las células dendríticas a las células linfocitos T, y entonces estos linfocitos T pues adquieren características también reguladoras o incluso pueden llegar a ser anérgicos. Pero en general, o sea, eso es de manera general. Hay muchas particularidades y también depende mucho del tipo de parásito. Porque, por ejemplo, los parásitos microscópicos, como los protozoarios, pueden inducir una respuesta del otro lado, de tipo TH1, y favorecer respuestas inflamatorias. Entonces, y por ejemplo, ahora que está pues muy en boga la parte de COVID, ahí no hemos estudiado qué puede pasar con este tipo de respuestas tipo TH1 proinflamatorias en los individuos que ya están infectados y cómo pueden responder a COVID en el caso de la explosión de citocinas. Ahí es una parte que nos falta todavía estudiar. Sí. Dice Sergio Jarquín, difiere un poco, creo que debemos cuidarnos más de los animales que están en casa que de los animales callejeros. Dice, sobre todo las personas que les encanta acostarse en los parques, etcétera. Dice Bernardo Regalado, exacto, algunos antígenos de excreción, secreción pueden inducir las respuestas de hipersensibilidad. Y una pregunta de Beatriz Quintero dice, Escherichia, no sé si se refiere a Escherichia coli, ¿está relacionado con algún tipo de cáncer? E. coli. Ajá. Escherichia coli es una bacteria tal cual. De manera Sí. directa, yo no sé de algún reporte de Escherichia relacionada a cáncer. Sé del entamueba, habla de entamueba histolítica, entamoeba histolítica. entamueba histolítica, sí. Entamoeba histolítica, no hasta donde sé, pero sí sé que forma granulomas y cosas pues como más complicadas en el hígado. Entonces, de manera crónica, o sea, el problema es que cuando llega a hígado, pues el pronóstico muchas veces no es tan favorable. Entonces, no tiende a evolucionar más como para ver si produce cáncer. Y en el intestino, pues muchas veces o tenemos mecanismos para la eliminación, o pues ya ahora últimamente con los medicamentos, los fármacos que las eliminan, pues controlamos mucha parte de eso. Pero la verdad, reporte yo de entamoeba directamente con producción de cáncer no he visto. ¿Se sabe, Rocío, el abanico de parásitos que afectan al humano? O sea, se ha calculado, tú como parasitóloga, se ha calculado el número de parásitos que están relacionados con infecciones a humanos? Híjole, el número no sabría decírselo, el número no. Son muchos de diferentes tipos y no nada más pues están los parásitos que nos afectan a los humanos y que transmitimos entre humanos, sino como lo mencionaba, los que nos pueden transmitir los animales ya sea silvestres o los de domésticos o los de compañía. Un número exacto, no, eso sí no lo tengo, pero ni siquiera me atrevo a tratar de calcularlo. Ya. Ok, pues no sé si hay alguna otra pregunta, creo que hay un comentario por aquí, dice, los parásitos, dice Areli Álvarez, ¿los parásitos que se utilizan para terapia se introducen como huevos o si
Y si es así, estos al eclosionar y crecer, ¿no provocan más daño del beneficio que se obtiene? Sí, se administran como huevos, son los huevos que vienen en las cápsulas. El huevo eclosiona en el intestino y se desarrolla un parásito adulto. Y el adulto se queda en la luz intestinal. Puede producir más daño, sí, en el caso de, como les comentaba, cuando ya hay una colitis crónica que tiende a la formación de pólipos y favorecer el crecimiento ya de tumor. Pero pues hay estudios que dicen lo contrario, que cuando hay colitis en fases tempranas favorece que esta colitis tenga una regresión, y tampoco es que los dejen de manera permanente, eventualmente los eliminan, o sea, les dan antiparasitarios para eliminarlos, entonces es una cosa controlada, sobre todo porque pues son seres vivos, ¿no? Al final de cuentas, y son agentes infecciosos.